El título del mensaje que voy a compartir es acercándonos a Dios o acercándonos con reverencia a Dios. Y para desarrollar este tema, hermanos, vamos a leer los versículos 4 al 10, aunque nos vamos a concentrar en los del 7 al 10. Dice así la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y aquí están los versículos principales. Por tanto, sométanse a Dios, resístanse al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíganse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. En otras ocasiones, hermanos, me ha tocado compartir este pasaje. Yo me he sentido muy convicto de pecado y esta no ha sido la excepción. De modo que al tratar este tema ante ustedes, vengo como un creyente necesitado de la gracia de Dios, confiando de que por la promesa divina, en medio de la debilidad se manifieste el poder de Cristo sobre todos nosotros. Hermanos, aunque la expresión acerquémonos a Dios, acercarse a Dios, la vemos a inicio del verso 8, nosotros la vamos a estar usando esta expresión en el sentido amplio para abarcar todas las exhortaciones que hemos mencionado, que están de los versículos 7 al 10. Y yo quiero que veamos este pasaje bajo tres encabezados: el contexto de las exhortaciones, el significado de las exhortaciones y el resultado de seguir las exhortaciones. El contexto, el significado y el resultado de seguir las exhortaciones. Con respecto al contexto, hermanos, muchos de ustedes saben, esta carta la escribió Santiago, que era con toda probabilidad uno de los hermanos de Cristo, que se convirtió luego de la resurrección y que se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén. Lo vemos ahí un papel activo en Hechos 15. De paso, yo le voy a dar un dato curioso porque no todo el mundo lo sabe. Y es que cuando usted va a Hechos 15 habla de Jacobo, pero ahí dice Jacobo, no Santiago, que Jacobo y Santiago son lo mismo. De hecho, Santiago, ¿de dónde viene? De San Jacob, de San Jacobo. O sea que cuando usted ve a Jacobo y Santiago es la misma palabra. Algunas Biblias, por ejemplo, la epístola de Santiago es la epístola de Jacobo. O sea que ya yo le di esa información. Yo no lo voy a cobrar por eso, no se preocupen, pero aprendieron algo nuevo. Esta carta está dirigida no a una congregación particular, sino a un grupo de cristianos de origen judío que estaban dispersos y en dificultades en otros lugares fuera de la tierra de Palestina. Por eso Santiago da palabras de ánimo, de consuelo, pero al mismo tiempo le da advertencias con relación a la forma en que algunos estaban siguiendo patrones mundanos. O sea que se puede estar, hermanos, en persecución y a la vez estar cayendo en mundanalidad al mismo tiempo, increíble. Y Santiago advierte con respecto a estas cosas. Por eso dice, le dice en Santiago capítulo 4, le llama hermanos, y en varias partes de Santiago usa el término hermanos, amados hermanos, pero en Santiago 4:4 le dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Aunque eran hermanos amados, esos patrones mundanos lo estaban llevando a alejarse de Dios y acercarse al mundo. Y Santiago dice que eso es adulterio espiritual. Por eso la declaración del versículo 5 dice: o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Posiblemente, hermanos, este texto lo que signifique posiblemente es que Dios no puede tolerar de parte de su pueblo el que quiera ser amigo del mundo, ya que Él nos anhela celosamente, como un esposo hacia su esposa. O sea, ¿qué pasa si un esposo ve a su esposa coqueteando con otras personas? ¿Cómo se va a sentir? Celoso. Entonces, dice, Dios siente celo cuando nosotros también coqueteamos espiritualmente con otros rivales fuera de Él mismo. Y Él no va a tolerar ese adulterio espiritual y nos dará la gracia a nosotros para que podamos romper con dicho adulterio. Dice, Él da mayor gracia, pero eso vendrá en el contexto de la humildad. Solo un corazón humilde, vean esto, hermanos, solo un corazón humilde aceptará las exhortaciones en forma de reprensión.
Y eso es un principio que todo cristiano debe tomar en cuenta. O sea, cuando usted es exhortado, reprendido, ya sea a través de la palabra de Dios, a través de otros hermanos, solo un corazón humilde aprenderá a recibir de una manera adecuada estas exhortaciones. Si no hay un corazón humilde, no habrá forma de aceptar las mismas. De modo, hermanos, que habiendo visto el contexto de estas exhortaciones, yo quiero que veamos, en segundo lugar, el significado de estas exhortaciones. Hermanos, como yo decía ahorita, estos hermanos en la fe necesitaban, como dice el comentarista Douglas Moo, despertar y darse cuenta de la seriedad del pecado y de la seriedad de abandonar las actitudes y las conductas cristianas. Porque, mis hermanos, es posible que como creyentes estemos transitando por un camino peligroso si no prestamos atención a las advertencias divinas. Tú estás aquí en esta mañana, tú pudieras estar transitando por un camino peligroso si no escuchas la voz de Dios, las reprensiones, las exhortaciones. Y al estudiar estas exhortaciones, hermanos, nos encontramos que la primera, que dice sometámonos a Dios, ¿verdad? Lo dice en el verso 7, sométanse a Dios. Y la última, que está en el verso 10, que nos dice humillémonos ante Dios. Son dos exhortaciones, como de nuevo explica el comentarista Moo, muy similares conceptualmente hablando. Y entre estos dos extremos nos encontramos con una serie de órdenes cuidadosamente estructuradas que exponen algunos de los aspectos e implicaciones de ese llamado someterse a Dios. O sea, se nos dice sométanse a Dios, humíllense ante Dios. Entonces, dentro de eso hay varias exhortaciones que nos enseñan a cómo someternos a Dios, cómo humillarnos ante Él. Y no importa, mi hermano, que tú seas un creyente de mucho tiempo. Aquí habemos creyentes que tenemos un tiempecito, ¿verdad? No importa que seas nuevo creyente. No importa qué tantas cosas tú hayas hecho para Dios. ¿Sabes que hay personas que viven mucho en el pasado? Y el pasado es bueno recordarlo, la historia. Pero no es lo mismo recordar la historia para aprender ya que vivir en el pasado. Y siempre están pensando en lo que hicieron por Cristo hace 20 años. Y yo era esto, y yo hacía esto, y yo predicaba. Y tú te acuerdas cómo éramos. Está bien, pero ¿y ahora? Lo importante es ahora. Y no importa cuántas cosas hayamos hecho para Dios, cuando las cosas andan mal en tu vida, si ahora andan mal, a causa de tus pecados, es necesario que tú hagas un alto y tomes la decisión en oración de someterte nuevamente en humillación ante el señorío de Dios. ¿Cómo estás tú al día de hoy? ¿Cómo anda tu vida espiritual? ¿Cómo anda tu matrimonio? ¿Cómo anda tu relación con tus padres? ¿Tú te atreverías a decirle al Señor hoy, Señor, ¿qué áreas hay en mi vida que no están reflejando de forma práctica mi sometimiento a tu señorío? ¿Qué cosas hay en mi vida, Señor, que no están reflejando que tú eres mi Señor? ¿Qué cosas hay en mi vida que la estoy manejando no por tus principios, sino conforme a mis propios puntos de vista, a mis propias valoraciones, a simplemente lo que yo siento? ¿Tú te atreverías a decirle, Padre, ayúdame a poner todas las cosas en mi vida bajo tu señorío, sin importar las consecuencias? Por eso dice el texto, sométanse toda persona a Dios, humíllense ante el Señor. Y en el versículo 7, en la segunda parte, se nos llama como una consecuencia, una forma de someternos a Dios, dice, a resistir al diablo. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Y la idea de resistir, hermano, no es una mera actitud defensiva, de que yo estoy siendo provocado por el diablo y déjame ver lo más que yo aguanto. El término implica más que eso, es oponerse al diablo, es hacerle frente, es decirle que no ante su pretendido señorío sobre mi vida. O sea, sométanse a Dios, que Él es el Señor, y díganle a no a ese otro señor, que es el maligno. Ya que he decidido someterme a Dios, tengo que estar de forma consciente oponiéndome al maligno. Como dice 1 Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes dicen, resistidle firmes en la fe. Resistid al diablo, firmes en la fe. Mis hermanos, cuidado con subestimar la influencia de Satanás sobre nuestras vidas. Hay gente que hablan de Satanás y ven a Satanás en la sopa. Y todo es el diablo. El diablo de la Coca-Cola. El diablo de lo que sea. Y eso no es así.
Pero cuidado también con subestimar la influencia del maligno. La palabra de Dios es muy clara con respecto al poder que él tiene. Es un poder limitado, pero está ahí y nos hará daño si nos descuidamos. Y hermano, yo les puedo decir de manera personal que cuando he tenido algunas aflicciones y dificultades en mi vida, problemas, situaciones, ha sido el reconocer, oigan esto, puede sonar extraño, pero ha sido el reconocer en ciertos momentos que ahí está la mano del maligno tratando de apartarme de Dios, a través posiblemente de uno de sus ángeles, demonios. Ha sido ese reconocimiento lo que me ha ayudado a oponerme al diablo. Y hay situaciones que me ha pasado a mí, situaciones de mi matrimonio, que hemos estado en situaciones, mi esposa y yo, que hemos dicho, pero ven acá, pero yo creo que ahora mismo, aquí habemos 3 personas aquí, tú, yo y el maligno, por la forma en que estamos hablando las cosas, por la forma en que estamos tratando de resolver las cosas. ¿Y qué ha llevado eso? Nos ha llevado al arrepentimiento, a pedirle perdón a Dios, a oponernos al maligno, que lo que quiere es separarnos y que lo que quiere es sobre todo destruirnos. Cuidado con subestimar la influencia de Satanás. Debemos oponernos al maligno. ¿Qué sucederá, dice Santiago, cuando nos opongamos al maligno? Que huirá de nosotros. Dice, se apartará, aunque lo haga solamente de forma temporal, pero lo hará. O sea que Santiago dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Y ahora nos dice en el versículo 8, la primera parte, que debemos de acercarnos a Dios, como es el título del mensaje. Acercarnos a Dios. Y hermanos, acercarnos a Dios es un llamado a tener una comunión íntima y personal con Él. Es acercarnos para relacionarnos con Él, para tener intimidad con Él. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es un conocimiento experimental. No es simplemente acercarnos por el mero hecho de acercarnos. Es para tener comunión con Él. Es para poder adorarle. Es para poder postrarnos ante Él. Para poder amarle más como Él merece ser amado. Es un acercarse sobre todo en el contexto de una búsqueda de restauración espiritual de parte nuestra. Porque mis hermanos, en los afanes del día a día, nosotros muchas veces nos vamos alejando de Dios sin darnos cuenta. O sea, cuando usted está en la playa, usted ha pasado, ¿verdad? En la playa, sobre todo si hay cierto oleaje, que usted está adentro y sin darse cuenta. ¿Qué pasa al rato? Que usted se ha movido para adentro y ni cuenta se ha dado. Y lo mismo sucede en los afanes del día a día. Nos vamos alejando de Dios. Y por eso dice el texto, acérquense a Dios. Es una acción consciente. Si no somos conscientes, inconscientemente nos vamos a ir alejando. Pero para acercarse a Dios tiene que ser algo consciente. Y hermanos, cuando nos alejamos de Dios comenzamos a perder ese contacto experimental con Él. ¿Y qué sucede con muchas veces? Que los cristianos terminamos viviendo en un mero moralismo. En un moralismo cristiano. Tratamos de cumplir con todos nuestros deberes. Venimos a la iglesia los domingos, tratamos de leer la palabra. ¿Y qué pasa? Que poco a poco dejamos de sentir el verdadero poder de la presencia de Dios en lo que hacemos. Dejamos de sentir ese poder. Dejamos de confesar nuestros pecados como debiéramos. O solo nos concentramos en ciertos pecados que nos estorban. Y casi dejamos de sentir ese aborrecimiento por el pecado. Y todo esto porque nos estamos alejando de Dios y tal vez no nos estamos dando cuenta. Zacarías 1:3 dice, vuélvanse a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Hermanos, necesitamos acercarnos a Dios. Tú necesitas acercarte a Dios. Pero para poder acercarte a Dios, tú necesitas conocer su persona. Tú necesitas profundizar en quién Él es. Tú necesitas ir a la palabra de Dios, meditar en esa palabra. ¿Por qué? Porque tú pudieras tener un concepto distorsionado de quién es Dios. Porque no es el Dios de tu imaginación, es el Dios de la palabra. Y para adorar al Dios de la palabra y relacionarse, tú tienes que estudiar esa palabra. Tú tienes que saber qué significa en esa palabra que Él es soberano. Porque lo que entienden muchas personas hoy de la soberanía de Dios no es lo correcto.
Tú tienes que entender qué es el amor de Dios, porque el concepto que la gente tiene del amor de Dios no es necesariamente el bíblico. Y así con sus diferentes atributos, con la realidad de que es un Dios único, eterno, que subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra adoración es una adoración trinitaria. Cuando nos acercamos a Dios, es a un Dios trino que nos acercamos. Por lo tanto, tenemos que aprender a conocer y a diferenciar entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es posible hacer estas cosas siendo un cristiano superficial, que simplemente se limita a venir a la iglesia el domingo y ya no me moleste mucho. Es que yo vengo aquí para descansar. No es descansar. Tú viniste aquí a adorar. Y adorar como se requiere esfuerzo. Y requiere darle mente a la cosa. Y requiere actuar. Hay personas que le dan lo mejor al mundo, pero al Señor es lo mínimo posible. Ay, no me complique tanto con eso. Es necesario profundizar en Dios a través de su palabra. Es necesario profundizar con Dios en oración. Cuando usted dice amar a una persona, ¿qué usted hace? Usted trata de conocerla mejor, ¿verdad? Analizarla para así saber mejor quién es esa persona y de modo que usted pueda saber cómo agradarle. Y el agradarle hará que se estrechen entonces esos lazos afectivos con dicha persona. Lo mismo ocurrirá con el Señor. Y por eso dice este pasaje que si nos acercamos al Señor, ¿qué va a pasar? Él se acercará a nosotros. Él se acercará a nosotros. Pero veremos eso en el tercer encabezado. Dice al final del verso 8, se dan 2 exhortaciones más. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, estas 2 exhortaciones, es interesante. Dice, limpien las manos y purifiquen ¿qué? El corazón. Fíjense lo siguiente. La primera exhortación está dirigida a lo externo, las manos, ¿verdad? La segunda, a lo interno, el corazón. Limpiar las manos es algo externo, limpiar el corazón es algo interno. El limpiar las manos habla de la necesidad del arrepentimiento externo. Pero la purificación del corazón habla de la necesidad del arrepentimiento interno. Querer simplemente abandonar el comportamiento externo simplemente nos llevará, como decíamos ahorita, a una mera reforma y nos hará legalistas. Porque yo hago esto, aquello y lo otro, pero no hay una transformación del corazón. La humillación interna es necesaria y ella es la que nos conduce al corazón del Evangelio. Pero si esa humillación interna no produce un cambio externo, tenemos razones para dudar si realmente hubo una humillación interna. ¿Te has visto gente que dice, no, deja de estar juzgándome, que lo importante es el corazón? O sea, pero la gente, el tipo está haciendo y deshaciendo. Pero no me juzgues, porque es el corazón. Bueno, pues es el corazón, pero el corazón produce ¿qué? Un cambio externo. Y si no hay un cambio externo, ¿qué pasa? No ha habido entonces un cambio interno. Yo estoy buscando del Señor, pero estoy en fornicación, estoy en adulterio, robo, miento. En ese sentido, el cambio externo, mis hermanos, es muy importante, ya que es la prueba de la transformación del corazón. Es la prueba de la transformación del corazón. A mí eso me sorprende a veces que en las redes sociales personas que ponen aquí bendecida, pero con una ropa que tú dices, mi madre. Sí. Pero no por el Señor. Por el Señor no es. Aquí en Victoria, la prueba del cambio interno será un cambio externo que se va a reflejar en tu conducta, en tus palabras, en tus acciones, en la forma en que te vistes, etc. Y miren, hermanos, qué interesante. ¿Recuerdan Pablo? Santiago. No sé, este asunto de Pablo. ¿Por qué Pablo escribió tantas cartas? Porque entonces no dice Pablo sin querer nada.
Noten, hermanos, que Santiago usa palabras un poco fuertes. Él en otras partes de Santiago ha dicho, hermanos, amados hermanos. Ahora le dice, miren, pecadores. Pecadores. ¿Se imagina? Que yo venga hoy y le diga, mire, Pastor Eduardo, pecador. Y después dice, gente de doble ánimo. Hermanos, con ambos términos se busca hacerles ver a sus destinatarios la seriedad de los pecados y de las actitudes que estaban reflejando. Ellos son inconstantes de doble ánimo porque querían tener una lealtad dividida. Ellos querían ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. Como dijo un pastor, wow, increíble, sí, es increíble. O sea, no lo creas, porque es increíble, no es creíble. No es creíble. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. Mis hermanos, aunque los pastores de esta iglesia, de cualquier iglesia, debemos de predicar con amor, con respeto a cada uno. Hermanos, esto en nada elimina la necesidad, óiganme bien, de denunciar el pecado cuando era necesario. Y no solo el pecado de los inconversos que visitan la iglesia, sino el pecado de todos nosotros como creyentes, ya que eso es parte del ministerio de la palabra para traer convicción de pecado a su pueblo, y donde hay convicción de pecado, entonces habrá esperanza para el arrepentimiento. O sea, mis hermanos, el que yo les diga pecadores, no lo tomen personal. No lo tomen personal. Más bien, miren así al Señor hablando a través de su palabra, para ver, Señor, muéstrame cuál es el pecado. Porque hay personas, ¿verdad?, que lo que quieren en la iglesia es, vienen a la iglesia a sentir mensajes de inspiración. Y le encanta ver el mensaje de, wow, qué bien. El mensaje, ¿de qué predicó el pastor? De que yo soy un campeón. Pero vino uno que salió diversas y ¿de qué habla el pastor? De que soy un pecador. Y que soy de doble ánimo para colmo. Bueno, la convicción de pecado trae arrepentimiento. Ese es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio no es, mira el campeón que hay en ti. El mensaje del evangelio es, mira el pecado que hay en ti. Y ven al arrepentimiento, que Cristo es el campeón. Cristo es el campeón. Y hermano, las siguientes exhortaciones que aparecen en el verso 9 nos hablan entonces de ese sentimiento que debe producir el arrepentimiento por el pecado en el creyente. Dice el versículo 9 en la primera parte, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierte en lamento y su gozo en tristeza. Y aquí el autor está haciendo un lenguaje, el uso de un lenguaje similar al que usaron los profetas del Antiguo Testamento cuando amonestaban al pueblo de Israel por sus pecados. Es un llamado a entristecernos profundamente por la realidad de nuestro pecado, así como Israel debía lamentarse. Pero hermano, el mismo Cristo también usó este lenguaje. Él habla de este lloro cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación, Mateo 5:4. Y hermano, para que el énfasis quede bien claro, Santiago hace el contraste diciendo que tu risa se convierte en lamento y tu gozo en tristeza. Cristo dice en Lucas 6:25, ay de vosotros los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Como bien señala un comentarista, todo pecado debe de lamentarse. Oigan esto, todo pecado debe de lamentarse, o aquí con tristeza santa, o en el más allá con miseria eterna. Es mejor lamentarse aquí, con tristeza santa, y no cuando no haya más esperanza para ti. Alguien puede preguntar, pastor, ¿y cómo puede ser compatible todas esas exhortaciones que usted está dando con otras que vemos en la Biblia que dice que debemos alegrarnos en el Señor, que debemos estar siempre gozosos? Mis hermanos, todas estas exhortaciones son perfectamente compatibles, ya que como cristianos nosotros debemos de experimentar el dolor por lo que el pecado es, para entonces poder disfrutar el gozo de lo que Dios, Cristo y la salvación es. Para que haya verdadero gozo, tiene que haber verdadero dolor y aflicción por causa del pecado. Si no hay dolor por el pecado, mira, eso no es gozo. Eso es chercha, como decimos aquí, chercha. Pero el verdadero gozo viene como consecuencia del verdadero dolor del pecado.
y de entender entonces el gozo que Dios es, que Cristo es y que la salvación es. Como dice Kistemaker, un autor, Santiago no está diciendo que un cristiano debe de andar vestido de negro, exhibiendo, o sea, vestido de negro todo el tiempo, la idea, como un rostro sombrío y predicando amargura y maldición. El cristiano debe de ser feliz en el Señor, estar agradecido por el don de la salvación, ser obediente con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero, dice él, cuando ha caído en pecado y responde al llamado de Dios a arrepentirse, debe de haber un cambio en su vida. En ese momento se silencian la risa y el gozo al reflexionar acerca de su pecado, y el penitente estará entonces lleno de aflicción y de pesar. Cuando no hay, como dije, un dolor por el pecado, no se podrá experimentar un gozo inefable, glorioso y maravilloso, como el que también habla la palabra de Dios. Puede que tengamos una alegría carnal, superficial y pasajera, pero no la alegría de la que habla Nehemías. ¿Sí? Me encanta ese texto. Nehemías está exponiendo el pecado al pueblo. ¿Y qué está haciendo el pueblo? El pueblo está llorando por sus pecados. ¿Pero qué era ese lloro? Una muestra de ¿qué? De arrepentimiento. Y Nehemías tiene que decirle, no se entristezcan más, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. O sea, ya hubo aflicción por el pecado. Ahora miren el gozo y alégrense de quién es el Señor y cómo el Señor ha perdonado sus pecados. Dice Martin Lloyd-Jones, el primer efecto de un avivamiento es el de humillar a las personas y convencerlas de pecado. Poner sus almas en angustia, hacerle preguntar si alguna vez de veras fueron cristianos. Luego, de repente, de las cimas más profundas, cima con S, o sea, hacia abajo, de las cimas más profundas se ven elevados a las alturas, y la alegría y el regocijo se corresponden con el sentimiento anterior de desolación, indignidad y condenación que experimentaban. De estar abajo, el Señor nos eleva. ¿Es así, mi hermano, como tú tratas con tus pecados? Cuidado con ir apresurado a la gracia de Dios cuando todavía tú no estás llorando ni estás dolido por tu pecado. Pero si tú estás llorando, si estás dolido por tu pecado, entonces también te digo, apresúrate entonces a ir al Evangelio de Cristo para que tu gracia también te perdone. Porque hay gente que se queda nada más en el pecado y se la pasan llorando. No, ve a la gracia de Dios que perdona tus pecados. Y hermanos, esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El resultado de seguir esta exhortación. Hemos visto el contexto, el significado, ahora vamos a ver el resultado. Cuando nos acercamos a Dios, dice que Él se acercará a nosotros, dice Santiago, ¿verdad? O dice en la última exhortación, humillaos ante el Señor, y Él ¿qué? Os exaltará. O sea, que Él se va a acercar y nos va a exaltar. Y hermanos, la imagen de la parábola del hijo pródigo es fantástica para ilustrar este punto. ¿Qué pasó con este hijo que abandonó a su padre, dilapidó los bienes y estaba perdido? Pero cuando se dio cuenta de su condición, que decidió volver a su padre, y hasta pensó lo que le iba a decir, dice la palabra que cuando él comenzó a caminar hacia su padre, hacia donde vivía, dice Lucas 15:20, que levantándose fue a su padre, y cuando estaba lejos, ahí estaba el hijo, y de repente su padre ve, ¿quién es ese que viene ahí? Y cuando vio que era su hijo, sintió compasión por él, o sea, el padre por el hijo, y hermanos, corrió hacia él, no el hijo hacia el padre, no, el padre hacia el hijo, corrió hacia él, se echó sobre su cuello y lo besó. Así hace Dios con nosotros. Así hace Dios con nosotros. Nuestro Padre Celestial se acercará a nosotros mostrando su gracia, su favor, su cuidado y su bendición. Por eso dice de nuevo Martin Lloyd-Jones, me encanta esta cita, que hay formas diferentes del Padre correr hacia nosotros. Dice, el Espíritu hace esto muchas veces, a veces mediante un versículo de las Escrituras, que lo hemos leído ya 1000 veces, pero de repente parece sobresalir. Es para nosotros, nos habla a nosotros. A veces simplemente es como una impresión que recibimos en la mente y el corazón. Tú no oyes una voz audible, ni ves cosa alguna, sino que simplemente lo sabes con certeza. Es el Espíritu que está dando testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Pero esa cercanía, hermanos,
que es real, que puede ser algo tranquilo, un versículo, algo, por momento también puede ser algo estremecedor. Por momento puede ser algo estremecedor. Así como Isaías tuvo esa experiencia maravillosa, nosotros pudiéramos, hermanos, sentir por momentos que definitivamente Dios está aquí conmigo. Dice D.L. Moody, el más famoso evangelista del siglo XIX, cuenta que en un momento dado comenzó, dice él, yo empecé a clamar como nunca antes, pidiendo una mayor bendición de Dios. Y dice él, seguí clamando todo el tiempo para que Dios me llenara de su espíritu. Hasta cierto día en la ciudad de Nueva York, qué día aquel, no puedo describirlo y apenas hago mención del mismo. Solo puedo decir que Dios se me reveló y que experimenté su amor de tal manera que tuve que pedirle que detuviera su mano. Wow. Tuve que decir, ya, Señor, ya yo sé que tú estás aquí. Detente, Señor. Yo creo que a muchos de nosotros nos hace falta tener encuentros así. Eso es soberanía de Dios, pero nos hace falta tener encuentros así. Buscar con intensidad la presencia de Dios en un momento dado y decirle al Señor, como dijo Jacob al ángel de Dios, no te soltaré hasta que no me bendigas. De ese extraordinario encuentro, dice el pasaje, que el ángel le tocó la cadera a Jacob y se le dislocó, de modo que a partir de ese momento Jacob cojeaba, pero obtuvo la bendición de Dios, mis hermanos. Y yo estoy seguro que Jacob prefirió 1000 veces tener que cojear toda su vida con su cadera dislocada, pero sabiendo que Dios mismo estaría con él, que para él eso era mucho mejor que estar perfectamente sano, pero alejado del Señor, que es la única fuente de vida. Mejor andar cojo con el Señor que perfectamente sano y sin la presencia de Él. Alejarnos a Dios nos llevará por caminos peligrosos e inciertos. Pero acercarse a Dios y como consecuencia que Él se acerque a nosotros, reforzará en nosotros la confianza de que somos sus hijos y de que somos objeto de su amor eterno. Jonathan Edwards, que es el más famoso teólogo y pastor del siglo XVIII, escribió en su diario lo siguiente, eso fue en el 1738. Dice, en ese año, saliendo a cabalgar por el bosque, para caminar en contemplación del Señor y en oración, tuve una visión que me pareció extraordinaria de la gloria del Hijo de Dios como mediador entre Dios y los hombres. Cuando él dice, hermano, tuvo una visión, no fue que físicamente se le apareció el Señor, es ese sentido de la presencia de Dios que estamos hablando. Dice él, tuvo una visión de la gloria del Hijo de Dios como mediador entre Dios y los hombres y de su gracia y su amor maravilloso, grande, pleno, puro y dulce, así como de su condescendencia paciente y delicada. La persona de Cristo tenía una excelencia inefable, suficientemente grande para engullir todo pensamiento y concepto. Dice él, esto continuó a mi juicio durante casi 1 hora, manteniéndome la mayor parte del tiempo en un mar de lágrimas y llorando en alta voz. Sentí un deseo ferviente del alma de acostarme en el polvo y de llenarme solo de Cristo. De amarle con amor puro y santo, de confiar en Él, de vivir dependiendo de Él, de servirle y ser perfectamente santificado y purificado con una pureza divina y celestial. Hace falta, hermanos, momentos así. Si tú nunca lo has experimentado, esta presencia de Dios, que puede por momentos ser sobrecogedora, entonces te invito a que te acerques a Él de corazón y Dios soberanamente, hermanos, se manifestará y te verás humillado con la carga de tu maldad a punto de afligirte, pero sentirás luego el gozo del perdón y de la aceptación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a la luz de todo esto que hemos visto, yo te digo lo siguiente, tú necesitas acercarte a Dios en el sentido que hemos estado hablando. Porque hay un buscar a Dios que no es real. Dice el Salmo 145, 17, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Pero aclara, de todos los que le invocan de veras. ¿Has estado tan envuelto en las cosas de este mundo que has dejado de buscar a Dios? Si no estamos cerca de Dios, déjame decirte que nadie está como en stand-by. Si no estás cerca de Dios, es porque estás cerca de otra cosa. Y esa otra cosa es un ídolo para ti.
¿Qué ídolos hay en tu corazón que no te permiten buscar a Dios de esta manera? Tú has sido más pronto, hermano. ¿Has sido tú más pronto en buscar la risa y el gozo, sin primero pasar por el llanto y la tristeza que viene cuando nos acercamos a Dios? Si es así, mi amado hermano, entonces no pierdas tiempo y aprovecha la oportunidad que Dios te está dando. ¿Para qué? Para que te acerques a Él. Para que te acerques a Él. Para que te humilles delante de Él. Para que de una vez por todas estés más preocupado de lo que Dios piensa de ti y no de lo que está a tu alrededor. Y yo pienso, hermanos, que este tiempo de cena del Señor es un tiempo excelente para poder reflexionar a la luz de estas cosas. Busca a Dios con todo tu corazón y humíllate ante Él. Pero nunca pienses que será tu esfuerzo delante de Dios lo que será acepto ante tu presencia. Wow, Dios lo va a hacer, Dios se va a manifestar porque busqué con intensidad. No, tampoco es así. No es por tus esfuerzos que serás acepto. Cuando busques a Dios, cuando clames a Él, cuando te aflijas, no será para sorprender a Dios, porque Dios no se sorprende por nada. Ya Cristo lo hizo todo por ti en la cruz del Calvario. El recuerdo de la obra de Cristo y la aplicación renovada a tu vida de pecado será lo que te levantará ante la presencia de Dios y lo que te permitirá decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y hermanos, ¿qué yo espero, amigos que nos visitan? Que la palabra de Dios haga su efecto y traiga convicción de pecado, que traiga el dolor por el pecado. Si no quedó claro, te lo voy a decir ahora. Tú eres un pecador. Y si no te has arrepentido, vas camino a una condenación eterna. Y si tú estás aquí, eres creyente, tú tienes que pedirle al Señor que te muestre tu pecado. Y si te lo ha mostrado, ¿qué tú tienes que sentir? Dolor por el pecado. Pero cuando viene ese dolor por el pecado y miras a la cruz de Cristo, al que pagó por todos nuestros pecados, entonces hay misericordia y compasión y el lloro se convierte en alegría. Y terminamos, como dice Malaquías, saltando y gozando como becerros en la manada. Mi hermano, mi amigo, independientemente de cuál sea tu condición espiritual, ven a Jesucristo y clámale a Él. Y recuerda lo que dice Isaías 65:24. Sucederá que antes de que ellos clamen, yo responderé. Eso es rápido así, eso es como el padre de la parábola. Antes de que clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y ya yo habré oído. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.